Buenos días a todas, ¿cómo están? Ya están bien listas, ¿verdad? Todas. Qué padre vernos, qué padre que es miércoles y tener este tiempo de bendición, de vernos y de juntas adorar a nuestro Dios y oír esa palabra hermosa que edifica nuestras vidas. Y bueno, en el Salmo 63 quiero leerles, o si lo pueden abrir, estamos ya comenzando esta reunión. Si quieren abrir su Biblia o escucharlo, en el Salmo 63, versículo 1 al 4. Dice: Dios, Dios mío eres tú. ¿Cuántas pueden decir eso? Tú eres mi Dios, tú eres mi Dios. Dios, Dios mío eres tú. De madrugada te buscaré. Wow, ¿cuántas de madrugada hoy? No, no levanten la mano, pero ¿cuántas de madrugada hoy estábamos buscando al Señor? Dice: mi alma tiene sed de ti y mi carne te anhela. Me encanta porque estos versículos hablan de el alma, donde están estas emociones, ¿verdad? En donde dices: necesito al Señor en mi vida, necesito la vida de Dios en mi vida. Bueno, mi alma tiene sed de ti y mi carne también te anhela, Señor, en tierra seca y árida donde no hay aguas. Cuando tú y yo estamos en esas tierras desérticas donde no sientes correr el agua de vida, ¿verdad? Ahí hay un anhelo por la presencia de Dios y dice: para ver tu poder y tu gloria, ¿verdad? Queremos ver el poder del Señor, queremos ver la gloria de Dios en nuestra vida y a través de nuestra vida en todo lo que nos rodea. Y luego dice: así como te he mirado en el santuario. Cuando estamos en su presencia, cuando le miramos en su presencia, ahí podemos ver su poder, podemos ver su gloria, ¿sí? Y Dios quiere que le veamos en todo momento, ¿verdad? En su poder y en su gloria. Dice: porque mejor es tu misericordia que la vida. ¿Puedes decirlo conmigo? Mejor es tu misericordia que la vida. Dice: mis labios te alabarán. Y luego me encanta que dice: así te bendeciré en mi vida. En tu nombre alzaré mis manos. Puedes levantar tus manos, puedes abrir tu boca y con tus labios decir: así te bendeciré, Señor, en mi vida. Dice: mis labios te alabarán porque mejor es tu misericordia que la vida. Así te bendeciré en mi vida. Señor, yo levantaré mis manos, Señor, declarando que tú eres mi Dios, que tú eres Rey, que tú eres Señor y que en ti, Señor, está la verdadera vida, Señor. Manifiesta tu gloria, manifiesta tu poder cada día, Señor, en mí, en mi corazón, vivificándolo, Señor. Gracias por esta reunión y gracias por lo que tú estás hablando ya a través de tu palabra, Señor. Señor, así te bendeciré en mi vida. Es una decisión, Señor, así te bendeciré. Mis labios te alabarán, así te bendeciré y levantaré mis manos para declarar que siempre estoy rendida a ti y que siempre estoy dándote a ti la gloria, la honra y la alabanza. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, estoy lista, díselo, estoy lista para adorarte, no sola, sino con este grupo hermoso de mujeres que tienen hambre por encontrar tu presencia, Señor, y por vivir en tu presencia. Señor, queremos adorarte, queremos darte la gloria, queremos bendecirte y queremos, Señor, adorar tu nombre y decirte una vez más: mejor es tu misericordia que aún mi propia vida, Señor. Y así te bendigo, así levanto mis brazos, así abro mi boca para declarar que tú eres mi Dios y que te quiero buscar de mañana, de tarde y de noche. Señor, en el nombre de Jesús, recibe nuestra adoración y estamos listas para lo que tú vas a hacer en este momento. En el nombre de Jesús. Sí, es Jesús, enciende un fuego en nuestros corazones, Padre, un fuego consumidor, Señor, que quite cada estorbo, Señor, cada cosa que impide que tu presencia sea la que fluya en nuestro ser, Señor. Te bendecimos, Padre, glorificamos tu nombre y te decimos: ven, Espíritu de Dios, sobre nuestra vida, ven y haz tu voluntad sobre nosotras, Señor, en el nombre de Jesús. Te bendecimos y te damos tantas gracias por este tiempo, Señor. Señor, te pedimos que hables tú a través de este tiempo, Señor, y que sea tu palabra la que corte como una espada de doble filo, Señor, y penetre en lo más profundo de nuestros corazones, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.
Pues buenos días, mujeres. Bienvenidas a todas las que están aquí. Qué padre vernos en miércoles y qué impresión. Estoy impresionada porque ya es marzo. No puedo creerlo. Qué rápido se pasa el tiempo. Ya estamos en marzo. Y bueno, pues a seguir con un corazón agradecido por lo que el Señor ha hecho, está haciendo. El Señor es fiel y el Señor no nos deja, ¿verdad? ¿Cuántas podemos decir? El Señor me ha mostrado su fidelidad cada día de mi vida. Yo lo puedo decir, lo puedo declarar con mi boca, que el Señor es fiel, ha permanecido fiel y así lo será. Y vamos a comenzar con la palabra del día de hoy y el tema que quiero compartirles lo nombré la llama que no se apaga. Y creo que es un tema que estamos experimentando en este tiempo en la iglesia y por eso el Señor está insistentemente hablando sobre esto. Y es la llama que no se apaga en nuestro corazón, es el despertar de su iglesia. Y cuando Dios nos llama, cuando Dios llama a nuestros corazones, hay un despertar en nuestro corazón, hay un despertar en la iglesia, a esa voz que escuchamos en nuestro interior y que nuestro espíritu reconoce, y es la voz de su creador, ¿verdad? ¿Cuántas de nosotras podemos escuchar a Dios y decir, sabemos y tenemos la certeza de que es Dios? Dios nos está hablando, nuestro creador nos está llamando y Él nos está convocando y nos llama para un despertar. Y este ha sido un tiempo y es un tiempo de un nuevo despertar, un despertar en su iglesia. Y el Señor cuando nos llama, nos levanta y cuando oímos su voz, el Señor nos está convocando y nos muestra un mensaje en particular. Muchas veces cuando escuchamos su voz, el Señor es claro y directo y nos dice, tienes que hacer esto, ¿verdad? Y el Señor nos muestra un mensaje en particular de lo que debemos de hacer ante cualquier circunstancia o situación que estemos atravesando y tenemos que poner manos a la obra. No solamente tenemos que escuchar y decir, ay, estoy emocionada porque escuché al Señor, pero no hacemos nada, ¿verdad? Tenemos que poner manos a la obra sobre lo que el Señor nos está diciendo. Si nos dice, tienes que ser obediente, tenemos que poner manos a la obra para ser obedientes a nuestras autoridades, a nuestro esposo, tenemos que honrarlo, bendecirlo, bendecir a nuestra familia, tenemos que ser obedientes a cualquier situación que el Señor nos esté hablando y nos esté llamando en este momento. Y este despertar es parte de un avivamiento. El avivamiento es un despertar. Necesitamos entender que no podemos quedarnos dormidas y que no podemos quedarnos estancadas en las glorias pasadas, porque el Señor renueva sus misericordias cada día y el Señor hace manifestaciones y hace cosas nuevas cada día. Entonces no podemos quedarnos dormidas ni estancadas en el pasado. Tenemos que ir hacia adelante, hacia lo que el Señor está mostrando para estos tiempos. Pero un verdadero avivamiento, mujeres, quiero decirte que nace desde el interior de una persona, desde el interior de nuestro corazón. Y esto es lo que hemos estado repitiendo ya algunas veces, que el verdadero avivamiento viene desde el interior, desde lo que dejamos que el Espíritu Santo venga y obre en cada una de nosotras. Desde el interior viene este nuevo despertar, este nuevo avivamiento, y es producido internamente. No sirve de nada que de manera externa estemos demostrando cosas y poniendo a lo mejor una imagen que no es y sintiendo que estamos avivadas cuando realmente en el lugar secreto no estamos buscando al Señor y no estamos en su presencia. Necesitamos ese nuevo despertar que viene desde nuestro interior, buscándolo primero a Él. Y quiero basarme en esta historia de Jonás 1:17 para que me acompañes y vamos a leer Jonás 1:17 para que no te pierdas. Y aquí está hablando de cuando Jonás huye del Señor. ¿Y cuántos no sabemos pues perfectamente la historia de Jonás, verdad? Lo que el Señor habló a su vida. Y dice versículo 1, el Señor le dio el siguiente mensaje. Y fíjate, el Señor le dio un mensaje a Jonás. Aquí el Señor le está llamando y le dice, levántate y ve a la gran ciudad. Entonces lo primero que hace el Señor es darnos un mensaje y decirnos, levántate.
Ve a la gran ciudad y pronuncia mi juicio contra ella. Pronuncia mi juicio contra ella es el mensaje que Dios le estaba dando en este momento a Jonás. Dice, porque he visto lo perversa que es su gente. Versículo 3. Entonces Jonás se levantó y se fue en dirección contraria para huir del Señor. Descendió al puerto de Jope, donde encontró un barco que partía para Tarsis, pagó su pasaje, se subió a bordo y se embarcó rumbo a Tarsis con la esperanza de escapar del Señor. Pero qué bárbaro podemos decir, qué bárbaro, Jonás. ¿Cómo puedes creer que te vas a esconder delante del Señor? Aunque estés debajo de la mesa, aunque estés en lo profundo del mar, el Señor ahí te va a encontrar. Porque cuántas sabemos que no podemos escondernos de Dios, ¿verdad? No hay lugar más escondido en donde podamos estar lejos de Dios, porque el Señor siempre está ahí. Entonces, en ciertas ocasiones y en ciertas circunstancias, muchas veces actuamos así como Jonás. Nos escondemos, nos queremos ir lejos de Dios, huimos porque Dios nos habla y nos levantamos y nos vamos en la dirección contraria, en la dirección que no es, porque queremos huir del Señor. Y a veces puede ser por diferentes circunstancias, porque no nos conviene, a lo mejor el Señor nos está diciendo, ¿sabes qué? No te conviene tomar este trabajo, mejor espera en mí, yo tengo algo mejor para ti. O a veces escuchamos de parte del Señor que su voluntad en nuestro hogar es que no exista contienda, que no haya orgullo, que Él no quiere que exista una falta de honra en la casa, a nuestras autoridades o en tu trabajo. Y a veces nos hacemos con oídos sordos a esto, ¿verdad? Y no queremos escuchar a Dios y deshonramos y desobedecemos y somos orgullosas y no pedimos perdón y huimos de Dios. Y entonces es como Jonás, nos escondemos porque no queremos obedecer la palabra del Señor. O a veces también el Señor también nos dice en su palabra que en nuestra mente, en nuestra boca, en nuestro corazón no puede existir la palabra separación en un matrimonio o la palabra divorcio, porque el diseño original de Dios es una familia amándose, respetándose, cuidándose, procurándose, tolerándose. Todo esto que Dios diseñó, el amor perfecto que Dios diseñó para que tú y yo aprendamos a tomarlo y aprendamos a vivir en el amor de Cristo. Claro que es difícil, hay circunstancias que nosotras no podemos enfrentar solas, pero tomadas de la mano de Dios, todo se torna tan distinto y todo va a ser más fácil. Y si tenemos, el Señor nos ha dado espíritu de dominio propio, y si ponemos en práctica el dominio propio y la tolerancia, y sobre todo tomamos el amor que Dios nos ha dado, entonces podemos tener una vida mejor. ¿Cuántas decimos gracias, Señor? Amén a esto. Yo tomo de tu amor, yo tomo de lo que tú me has dado y yo sé que tú eres el que me va a ayudar. Pero a veces, a pesar de lo que vivimos y a pesar también de que sabemos que Dios está con nosotros, a veces hay situaciones que nos mantienen enojadas o que estamos en desacuerdo y decimos, es que no lo voy a hacer, y es que por el orgullo que levantamos muchas veces. Y entonces ese desacuerdo nos pone en un lugar en donde tomamos la salida más fácil. La salida más fácil es no seguir la palabra de Dios, ¿verdad? Y escondernos como Jonás lo hizo. Y tenemos que tener en nuestro corazón el fruto del Espíritu. El fruto del Espíritu, acuérdate que es gozo, paz, amor, paciencia. Tenemos que practicar ese amor que solo Dios nos puede dar, esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Tenemos que practicar la paciencia. ¿Cuántas nos cuesta? Decía el pastor Roberto Torres. Levanten la mano los que tienen mucha paciencia, y yo creo que pues eso es lo que también nos falta, ¿no? O sea, muchas veces perdemos la paciencia ante cualquier situación, con los hijos, en el trabajo, con el esposo, en la casa, en cualquier lugar, pero si el Señor está con nosotros, podemos aprender a tener esa paciencia de la que el Señor nos habla. Y entonces el fruto del Espíritu está en nuestro interior, corre en nuestro interior y viene desde nuestro interior, pero al estar tú y yo cultivando una constante relación con el Señor.
porque tú y yo, por nuestra naturaleza humana, no vamos a producir absolutamente nada. Cuando cultivamos nuestra relación con Dios y cuando dejamos que el Espíritu Santo y su poder y su obra maravillosa y perfecta actúen en nuestro interior, entonces va a fluir, va a brotar de nosotros esa paciencia que tú y yo no podemos producir, ese amor que tú y yo no podemos producir y todo lo bueno que viene de parte del Señor. Pero necesitamos cultivar nuestra relación con el Señor. De esta manera, la llama de nuestro corazón, ¿qué te imaginas? Permanecerá encendida, ¿verdad? La llama de nuestro corazón no se apagará y estará de continuo encendida como una lámpara alumbrando la oscuridad y guiando cada paso de nuestra vida, guiando nuestro camino. Y seguimos en el verso 4 de Jonás. Dice, ahora bien, el Señor mandó un poderoso viento sobre el mar, el cual desató una violenta tempestad que amenazaba con despedazar el barco. Temiendo por sus vidas, los desesperados marineros pedían a sus dioses y lanzaban las cargas por la borda para aligerar el barco. Y todo esto sucedía mientras Jonás dormía profundamente. Imagínate Jonás, qué descarado, ¿verdad? Sabiendo lo que el Señor le había pedido, él estaba descansando profundamente en la bodega del barco. Y a veces así estamos, sabiendo que Dios nos está demandando obediencia, sabiendo que Dios nos está pidiendo, arregla tu matrimonio, arregla la relación con tus hijos, no tengas enemistad, pide perdón, perdona. Estamos tan tranquilas, durmiendo profundamente en la bodega del barco como Jonás. Verso 6 dice, así que el capitán bajó a buscarlo y le dijo, ¿cómo puedes dormir en medio de esta situación? Y le gritó, levántate y ora a tu Dios, quizá nos preste atención y nos perdone la vida. Aquí los marineros y el capitán reconocían y se daban cuenta que había un poder mayor, un poder sobrenatural que podía calmar en ese momento la tempestad que estaban viviendo. Verso 7 nos dice, entonces la tripulación echó suertes para ver quién había ofendido a los dioses y causado tan terrible tempestad. Cuando lo hicieron, la suerte señaló a Jonás. No podemos escondernos de Dios. Dice, la suerte señaló a Jonás como el culpable, y así que los marineros le reclamaron, ¿por qué nos ha venido esta espantosa tormenta? ¿Quién eres? ¿En qué trabajas? ¿De qué país eres? ¿Cuál es tu nacionalidad? Empezaron a interrogarlo. Yo creo que en este momento Jonás se sintió todo intimidado y dijo, ya, aquí estoy, tranquilos. Y les dijo, soy hebreo, contestó Jonás, y le temo al Señor, Dios del cielo, quien hizo el mar y la tierra. Los marineros se aterraron al escuchar esto porque Jonás ya les había contado que huía del Señor. Y los marineros pues le dijeron, ¿por qué lo hiciste? Como la tormenta seguía empeorando, le preguntaron, ¿y qué debemos hacer contigo para detener esta tempestad? Entonces Jonás contestó, échenme al mar y volverá la calma. Yo sé que soy el único culpable de esta terrible tormenta. Y sin embargo, yo creo que los marineros pues sintieron feo, quisieron pues se tentaron en el corazón y dijeron, sin embargo, los marineros remaron con más fuerza para llevar el barco a la tierra, pero la tempestad era tan violenta que no lo lograron. Entonces clamaron al Señor, al Dios de Jonás, y le rogaron, no nos dejes morir por el pecado de este hombre y no nos hagas responsables de su muerte. Oh Señor, has enviado esta tormenta sobre él y solo tú sabes por qué. Porque Jonás estaba desobedeciendo. Verso 15 dice, entonces los marineros tomaron a Jonás y lo lanzaron al mar embravecido, y al instante se detuvo la tempestad y los marineros quedaron asombrados por el gran poder del Señor y le ofrecieron un sacrificio y prometieron servirle. Imagínate que toda esta situación que Jonás estaba viviendo por su desobediencia, también Dios la utilizó para demostrar, para manifestar su poder y poder volver los corazones de estos marineros hacia él.
Entre tanto, el Señor había provisto que un gran pez se tragara a Jonás, y Jonás estuvo dentro del pez durante 3 días y 3 noches. Entonces vemos aquí que Jonás tenía una llamada de parte del Señor, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo? Que Jonás tenía una llamada que el Señor le había dado, dicho a Jonás: levántate y ve a Nínive. Pero Jonás tenía que poner manos a la obra, y en lugar de hacerlo, decidió huir porque no le parecía, porque no estaba conforme con lo que el Señor le había pedido. Y en medio de esta aflicción, también en donde tú y yo nos encontramos involucradas, o lo que estemos viviendo, ciertamente llegamos a actuar como Jonás y escuchamos a Dios, pero hacemos todo lo contrario a lo que dice su palabra, y lo dejamos a un lado, ya sea por diversas razones. Puede ser temor, o puede ser la comodidad, incluso también puede ser la falta de fe, porque a veces así caminamos, sin fe, el orgullo, y podemos llamarlo de muchas otras maneras. Pretextos hay muchos, y hay obstáculos tan grandes y tan altos que se levantan frente a nosotros, o que nosotras mismas levantamos delante de nosotros, pero que se están interponiendo entre la voz de Dios y nuestro llamado. Entonces, nosotras a veces sentimos en ocasiones que no fluimos, a veces decimos: ay, es que siento que Dios no me habla, siento que estoy en una temporada de desierto, estoy muy seca, y es porque hemos dejado de buscar a Dios, es porque nos hemos apartado de su presencia, y es porque pues nos hemos alejado simplemente de Él. El Señor está ahí, la presencia de Dios está tan disponible para quien quiera buscarlo, que tú y yo somos las únicas que estamos pues afectándonos al alejarnos de Dios, ¿verdad? ¿Cuántas podemos reconocer que si nos alejamos de Dios, pues nada va a funcionar de la misma manera? Tomadas de la mano de Dios, todo es mejor. Y el Señor, en su misericordia, en la historia de Jonás, dice que había provisto un pez, que un pez se lo tragara. Y así sucede en nuestra vida. El Señor, en medio de nuestra tribulación, el Señor, en medio de nuestra angustia, ha provisto un pez de salvación para nuestra vida, el que funciona como un salvavidas, que se convierte en este momento de tribulación como un ancla en el tiempo malo. Un ancla que nos mantiene en supervivencia mientras logramos tú y yo reaccionar, mientras somos zarandeadas, mientras somos sacudidas, mientras logramos darnos cuenta que no podemos vivir fuera de la voluntad de Dios. Entonces, qué increíble, porque yo digo: Señor, gracias porque tienes tanta paciencia con nosotras, a pesar de cómo somos, a pesar de lo que hacemos, a pesar de cómo reaccionamos y cómo te respondemos. Tienes tanta paciencia con nosotras, tienes tanta misericordia, y nos procesas durante este tiempo para quitar toda la maldad de nuestro corazón, porque el Señor, acuérdate que el Señor siempre utiliza esos procesos para transformar nuestra vida, para sacarle el mejor brillo a nuestro corazón, para hacernos deseables delante de Él y dignos de pertenecer a Cristo. Y vamos a continuar en Jonás 2:1. Estoy leyendo la Nueva Traducción Viviente, y aquí recordamos que Jonás ya está dentro del pez, el gran pez se lo había tragado, y Jonás está en este momento orando. Y entonces dice que Jonás oró al Señor su Dios desde el interior del pez y le dijo: en mi gran aflicción clamé al Señor, y él me respondió: desde la tierra de los muertos te llamé, y tú, Señor, me escuchaste. Me arrojaste a las profundidades del mar, y me hundí en el corazón del océano. Las poderosas aguas me envolvieron, tus salvajes y tempestades olas me cubrieron. Entonces dije: oh Señor, me has expulsado de tu presencia, aún así volveré a mirar hacia tu santo templo. Me hundí bajo las olas, y las aguas se cerraron sobre mí. Las algas se enredaban en mi cabeza. Me hundí hasta las raíces de las montañas. Me quedé preso en la tierra, cuyas puertas se cierran para siempre. Pero tú, oh Señor mi Dios, me arrebataste de las garras de la muerte. Y entonces aquí Jonás está clamando al Señor, está en medio de su tempestad, en medio de la aflicción. Yo creo que Jonás pensaba en
chin, ¿por qué no obedecí al Señor? Ahora me encuentro en medio de la muerte, ¿verdad? Y verso 7 nos dice, cuando la vida se me escapaba, recordé al Señor. Cuando estamos en medio de la tribulación y tempestad, recordamos que el Señor está ahí. Y dice, elevé mi oración sincera hacia ti en tu santo templo. Los que rinden culto a dioses falsos le dan la espalda a toda la misericordia de Dios. Pero yo te ofrecí sacrificios con cantos de alabanza y cumpliré todas mis promesas, pues mi salvación viene solo del Señor. Y ahí Jonás estaba reconociendo que el único que podía salvarlo de la muerte era el Señor. Y entonces el Señor ordenó al pez escupir a Jonás sobre la playa. Cuando clamamos al Señor, cuando reconocemos que lo necesitamos, cuando reconocemos que no podemos hacer nada sin Él y que no podemos estar separados sin Dios, es cuando el Señor se da cuenta que verdaderamente tenemos un corazón rendido a Él y entonces viene y provee ese gran pez de salvación para nuestra vida. El Señor es nuestra ancla en la vida, mujeres. Tenemos que permanecer entendiendo que la única ancla que va a salvarnos en la vida es Jesucristo. Pero lamentablemente desviamos tanto nuestra vida del propósito de Dios que perdemos el tiempo en cosas vanas y pasajeras. Y lamentablemente esto pues no fortalece nuestro llamado y mucho menos fortalece nuestra relación con el Señor. Hemos sido llamadas a crecer espiritualmente, ¿verdad? Y todo el alimento que recibimos en cada reunión, que recibimos en cada tiempo que tenemos, cada enseñanza que escuchamos, es el alimento espiritual que nuestra vida necesita para crecer y para que nuestra relación con Dios también crezca. Hemos sido llamadas a estar con Dios y tenemos que tener un entendimiento libre, un entendimiento capaz de saber que el Señor es el que está pues obrando en nuestras vidas a pesar de lo que estamos pasando. Pero a veces este entendimiento que está entenebrecido no le da la oportunidad a Dios para que tu vida y mi vida pueda ser guiada por el verdadero camino que es Jesucristo. Y acompáñame ahora a Efesios 4:18. No pierdas tu lugar de Jonás, pero ahora vamos a Efesios 4:18 que dice, tienen la mente llena de la oscuridad, vagan lejos de la vida de Dios que Dios ofrece, pero cerraron la mente y endurecieron el corazón hacia Él. Han perdido la vergüenza, viven por los placeres sensuales y practican con gusto toda clase de impurezas. Y todo esto sucede, mujeres, ¿por qué crees? Porque nos dejamos envolver por el mundo, ¿verdad? Nos separamos de Dios y le damos rienda suelta a nuestra carne y nos vestimos con vestiduras viles, con vestiduras llenas de pecado que manchan el nombre de Cristo y que únicamente lo que reflejan es la suciedad que hay en nuestro corazón. Tales como puede ser la falta de perdón, la falta de fe, el orgullo, el enojo, el egoísmo, el egocentrismo, todos esos pecados que llenan nuestras vestiduras de cosas viles, de cosas vanas, que manchan nuestras vestiduras. Pero es tiempo, mujeres, es tiempo de desechar, de quitar todas estas vestiduras del pecado y ponernos vestiduras santas, limpias, resplandecientes y sin mancha, vestiduras de una nueva naturaleza, vestiduras que representan que somos verdaderas hijas de Dios, que somos verdaderas embajadoras de Cristo, y estas vestiduras que no permiten que la llama de nuestro corazón se apague. Vamos a regresar un poquito a Efesios 4:17, en donde nos dice, con la autoridad del Señor digo lo siguiente, ya no vivan como los que no conocen a Dios, porque ellos están irremediablemente confundidos. Entonces, si no estamos viviendo una vida conforme a la del Señor, estamos irremediablemente confundidos. Y nos saltamos al versículo 20, en donde dice, pero eso no es lo que ustedes aprendieron acerca de Cristo, ya que han oído sobre Jesús y han conocido la verdad que procede de Él.
Desháganse de su vieja naturaleza pecaminosa y de su antigua manera de vivir, que está corrompida por la sensualidad y el engaño. Todo esto es engaño del enemigo, mujeres. Es engaño del diablo queriendo acechar nuestra vida y envolvernos en todos los placeres de este mundo para que caigamos en una vida pecaminosa. Versículo 23 dice, en cambio, dejen que el Espíritu les renueve los pensamientos y las actitudes. Solamente el poder del Espíritu es el que puede renovar nuestra mente, nuestros pensamientos, todas nuestras actitudes. Y a veces decimos, ay, es que por más que me esfuerzo, por más que quiero ser buena mamá, por más que quiero ser buena esposa, no lo logro porque traigo la mecha encendida ya desde que me levanté, o sea, no me han hecho nada y ya la traigo bien encendida. Pero el Espíritu Santo es el que renueva nuestros pensamientos y nuestras actitudes. Y esa mechita se apaga, esa mecha no surge de la presencia del Señor, ¿verdad? Es una mecha que traemos corta y que no debemos permitir que permanezca encendida. La que tiene que permanecer encendida es la llama de fuego que viene del corazón de Dios y que no se apaga en nuestro interior. Entonces, versículo 24 dice, pónganse la nueva naturaleza creada para ser la semejanza de Dios, quien es verdaderamente justo y santo. Tenemos mucho que reflexionar, ¿verdad? Tenemos mucho que aprender y necesitamos estar constantemente rindiéndonos delante del Señor y permitiendo que el poder del Espíritu Santo fluya en nuestra vida para que pueda venir y renovar cada uno de nuestros pensamientos y nuestras actitudes para actuar conforme a la voluntad de Dios, para actuar conforme a unas verdaderas hijas de Dios. Y te quiero dar algunos puntos para que la llama en nuestro corazón no se apague, puntos para que la llama no se apague. Y número 1 es, despierta a su voz. Los hijos de Dios identifican la voz del Padre, ¿verdad? A veces decimos, ay, es que no sé si son mis pensamientos, no sé si son mis emociones, pero cuando sabemos que Dios nos está hablando, existe una certeza en nuestro corazón de que es Dios el que nos está diciendo, tienes que hacer esto, tienes que ir por esta dirección. Hay una certeza en nuestro corazón cuando la voz de Dios está llamando a nuestra vida. Así que estemos atentas a su llamado. Y todos tenemos que saber que todos tenemos un propósito en Cristo, pero la decisión de elegir a Cristo es libre. El Señor nos deja la libertad de elegir si seguimos sus caminos o no los seguimos, si seguimos una vida pecaminosa. Si le entregamos nuestra vida y estamos con Él, estamos decidiendo la mejor parte. Así es que, mujer, no pienses que vas a perder el tiempo o vas a malgastar o Señor, mejor te ayudo porque la verdad es que te estás tardando mucho y yo ya oré pues 1 año por esto y la verdad es que no veo solución y pues mejor, o sea, tomo este atajo porque pues a lo mejor ya tienes tantos hijos que ya te olvidaste de mí y no, mujer. El Señor aún en medio de este tiempo y este proceso está forjando tu carácter, está puliendo nuestros corazones, está moldeando nuestra vida, nos está enseñando, aunque nuestros ojos no lo puedan ver, el Señor está obrando de maneras profundas que ni tú y yo podemos imaginarnos y que tal vez en este momento no podemos ver, pero el Señor ya vio lo que sigue y el Señor ve un futuro glorioso para ti y para mí, pero tenemos que creer que es Dios obrando en nuestras vidas. Punto número 2 es permanece en su presencia y también escucha el mensaje. Tenemos que aprender a permanecer en su presencia y escuchar el mensaje. Inciso A es permanecieron. Y aquí quiero que me acompañes a Hechos 2 del 1 al 4. Y aquí estamos hablando de la llegada del Espíritu Santo cuando los apóstoles estaban orando y dice, en el día de Pentecostés, todos los creyentes estaban reunidos en un mismo lugar y de repente se oyó un ruido desde el cielo, parecido al estruendo de un viento fuerte e impetuoso, que llenó la casa donde estaban sentados.
Y luego algo parecido a unas llamas o lenguas de fuego aparecieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Verso 4 dice, y todos los presentes fueron llenos del Espíritu Santo. Cuando estamos envueltos en la presencia del Señor, somos llenos del Espíritu Santo. Y cada uno comenzó a orar en otros idiomas, conforme el Espíritu les daba esa capacidad. Y quiero decirte que el avivamiento no es algo escondido, mujeres, no es algo que no se pueda ver. El avivamiento es incontenible y se propaga a los lugares vecinos. Cuando está sucediendo un avivamiento, es visible, se habla de esto. Y entonces, versículo 5 nos dice, en esta ocasión habían judíos devotos de todas las naciones que vivían en Jerusalén, y cuando oyeron del fuerte ruido, todos llegaron corriendo y quedaron desconcertados al escuchar sus propios idiomas hablados por los creyentes. El Señor les había dado idiomas que podían entender las personas que estaban alrededor. Y dicen, estaban totalmente asombrados y decían, ¿cómo puede ser? Exclamaban, todas estas personas son de Galilea y aún así las oímos hablar en nuestras lenguas maternas. Aquí estamos nosotros, partos, medos, elamitas, gente de Mesopotamia, Judea, Capadocia, Ponto, y bueno, de todas partes, de toda provincia de Asia. Y versículo 11 dice, tanto judíos como convertidos al judaísmo, cretenses y árabes, y todos oímos a esta gente hablar en nuestro propio idioma acerca de las cosas maravillosas que Dios ha hecho. Quedaron allí maravillados y perplejos. ¿Qué querrá decir esto? Se preguntaban unos a otros. Entonces, todo mundo estaba en este momento siendo testigos del gran poder de Dios, de la manifestación, del avivamiento que estaba sucediendo en este lugar. Pero, ¿qué crees? También aparecen las personas incrédulas, aparecen estas personas que son religiosas. Verso 13 nos dice, pero otros entre la multitud se burlaban, mientras unos estaban maravillados, estaban los incrédulos que se estaban burlando y diciendo, solo están borrachos y eso es todo, o sea, tranquilos. Entonces, inciso A fue permanecieron. Cuando tú permaneces en la presencia de Dios, la manifestación del Espíritu Santo se hace visible. Inciso B, oyeron el mensaje. Y nos seguimos en Hechos 2:14 que dice que entonces Pedro dio un paso adelante junto a los otros 11 apóstoles y gritó a la multitud, escuchen con atención, todos ustedes compatriotas judíos residentes de Jerusalén, no se equivoquen. Les estaba diciendo, no se confundan. O sea, son las 9 de la mañana. Es muy temprano para que todos estos estén emborrachados. Es demasiado temprano. No, lo que ustedes ven es lo que el profeta Joel predijo hace mucho tiempo. Y dice verso 17, en los últimos días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda la gente. Sus hijos e hijas profetizarán, sus jóvenes tendrán visiones y sus ancianos tendrán sueños. En estos días derramaré mi espíritu y aún sobre mis siervos, hombres y mujeres por igual, y profetizarán. Entonces, ¿qué estaba sucediendo? El Espíritu Santo estaba siendo derramado. Y quien quiso tomarlo, quien quiso creerlo, fue lleno del Espíritu Santo. Y el mensaje de Pedro en este momento continuó y siguió. Y el verso 37 nos dice, las palabras de Pedro traspasaron el corazón de ellos, quienes le dijeron a él y a los demás apóstoles, hermanos, ¿qué debemos hacer? Verso 38 nos dice, Pedro contestó, cada uno de ustedes debe arrepentirse de sus pecados y volver a Dios. ¿Qué necesitamos hacer, mujeres? Arrepentirnos de nuestros pecados, quitar esa naturaleza pecaminosa, esas vestiduras que manchan las vestiduras limpias y resplandecientes y ser bautizados en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados. Entonces, de esta manera recibirán el regalo del Espíritu Santo. Mujer, de esta manera necesitamos primero arrepentirnos, quitarnos esa vana manera de vivir
y entonces recibiremos el regalo del Espíritu Santo en nuestras vidas. Y Señor, yo declaro que cada una de nosotras quitamos esas vestiduras viles que están atorando, que están quitando el propósito de nuestra vida, Señor, y declaro que tú limpias cada una de nuestras vestiduras, las haces limpias y resplandecientes, Señor, para que tu Espíritu Santo venga. Recibimos el regalo de tu Espíritu Santo sobre nuestras vidas, sobre nuestras familias, sobre la red Verdad y Vida, en el nombre de Jesús. Verso 39, esta promesa es para ustedes, para sus hijos y para los que están lejos, es decir, para todos los que han sido llamados por el Señor nuestro Dios. Verso 40 dice, entonces Pedro siguió predicando por un largo rato y le rogaban con insistencia, él les rogaba con insistencia a todos sus creyentes, sálvense de esta generación perversa. ¿Cómo vamos a salvarnos? Arrepintiéndonos de nuestra pasada manera de vivir, reconociendo que el Señor es nuestro Dios y recibiendo el regalo del Espíritu Santo. Verso 41, los que creyeron lo que Pedro dijo fueron bautizados. Necesitamos creer, necesitamos tener fe. Y fueron en ese momento sumados a la iglesia en el mismo día como 3,000 en total. Entonces, cuando hay un avivamiento, mujeres, hay conversiones masivas. Cuando el Espíritu de Dios se derrama, hay conversiones masivas. Cuando hay fe en nuestros corazones, hay conversiones en nuestro corazón, porque el Espíritu Santo es el que se propaga y enciende cada corazón que está escuchando, cada corazón que está dispuesto y cada corazón que le permite entrar en su vida. Punto número 3, pon manos a la obra. Dice, regresando a la historia, bueno, vamos a regresar un poquito a la historia de Jonás, en donde vemos que Dios nos da indicaciones claras y precisas. Y vamos ahora a Jonás, verso 3, en donde nos dice, el Señor habló por segunda vez a Jonás y le dijo, levántate y ve a la gran ciudad de Nínive y entrega el mensaje que te he dado. Cuánta paciencia, ¿verdad? Acuérdate cuánta paciencia nos tiene el Señor y le vuelve a dar una oportunidad a Jonás. Y el Señor nos vuelve a dar una oportunidad a ti y a mí. Y nos dice, levántate y ve a la gran ciudad de Nínive y entrega el mensaje. Y esta vez Jonás obedeció el mandato del Señor y fue a Nínive, una ciudad tan grande que tomaba 3 días recorrerla. Y el día que Jonás entró a la ciudad, proclamó a la multitud, dentro de 40 días Nínive será destruida. Y entonces la gente de Nínive creyó el mensaje que Dios estaba dando. El mensaje era importante. El mensaje que estaba dando Jonás dice, hasta el menos importante declararon ayuno y se vistieron de telas ásperas en señal de remordimiento. Entonces, decía, vamos a leer verso 5, entonces la gente de Nínive creyó el mensaje de Dios y desde el más importante hasta el menos importante declararon ayuno y se vistieron de telas ásperas en señal de remordimiento. Cuando el rey de Nínive oyó lo que Jonás decía, bajó de su trono y se quitó esas vestiduras reales. Se postró delante de lo que estaba sucediendo y se vistió de telas ásperas y se sentó sobre un montón de ceniza. Y entonces el rey y sus nobles enviaron el siguiente decreto por toda la ciudad. Y decía, nadie puede comer ni beber, ni siquiera los animales de las manadas o de los rebaños. Y tanto el pueblo como los animales tienen que vestirse de luto. Y entonces, bueno, podemos seguir leyendo la historia en donde Nínive se dio cuenta de la maldad que había en su corazón, de todo lo malo que habían hecho, y dice, verso 10, cuando Dios vio lo que había hecho y cómo habían abandonado sus malos caminos, nos está hablando de Nínive cambió de parecer y no llevó a cabo la destrucción con que los había amenazado. Entonces, tenemos punto número 1, despertar. ¿Cuál es el punto número 1? Despierta a su voz. Y cuando despertamos a su voz, es importante permanecer en la presencia del Señor, ¿verdad? Porque si solamente escuchamos y no permanecemos, entonces
es como una brújula, el permanecer en la presencia del Señor es como una brújula que nos da dirección hacia lo que tenemos que hacer. Tenemos que permanecer, inciso B, tenemos que oír el mensaje, la indicación que el Señor nos está dando. Punto número 2. ¿Cuál es el punto número 2? Es, permítanme, permanecer despierta su voz, permanece en su presencia, escucha el mensaje y punto número 3, pon manos a la obra. Necesitamos despertar al avivamiento, mujeres. Necesitamos despertar a la voz que el Señor está hablando el día de hoy a su iglesia. Y yo quiero que cierres tus ojos en este momento y vamos a orar y a rendir nuestro corazón delante del Señor y a reconocer que cuando Él nos llama, cuando escuchamos su voz, el Señor enciende nuestros corazones y no permitamos que la llama de nuestro corazón se apague, que esta llama permanezca ardiendo de continuo en su presencia. Hemos sido cada una de nosotros llamadas, hemos sido cada una de nosotras escogidas por Dios. Y cuando hay un avivamiento y una pasión en nuestro corazón, existe un deseo por cumplir los sueños de Dios. No podemos ver otra cosa más que el deseo de cumplir los sueños de Dios y el propósito de Dios en nuestra vida. No dejemos que este fuego en nuestro interior se apague y quitemos todas estas viejas vestiduras. Y Señor, yo declaro en el nombre de Jesús que cada una de nosotras permanecemos delante de ti, Señor, rendidas en tu presencia, Señor, reconociendo la vana manera, Señor, que hemos vivido en nuestra vida pasada, Señor, reconociendo que te necesitamos, reconociendo que necesitamos venir delante de ti en tu presencia a lavar nuestros vestidos, Señor, nuestras vestiduras, para que solamente tú y la obra de tu Espíritu Santo las hagan limpias y resplandecientes. No queremos permanecer atadas al pasado, atadas en las cosas que únicamente traen muerte y destrucción a nuestra vida. Ven y visítanos, Señor. Ven y vístenos de este nuevo hombre. Ven y visítanos. Trae propósito a nuestras vidas. Trae esa dirección que nuestra vida necesita, Señor. Queremos permanecer en ti. Queremos despertar a tu voz, Señor. Queremos despertar a ese avivamiento, Señor, que estás levantando. Y queremos hacer tu voluntad. Queremos poner manos a la obra, Señor. Gracias, Padre, por despertar un avivamiento en nuestro corazón. Gracias, Señor, porque tú estás trayendo este despertar a tu iglesia y no permitas que nuestro corazón se apague, Señor. No queremos alejarnos de ti y queremos ponernos estas vestiduras que solamente tú puedes darnos, Señor. Vístenos de este nuevo hombre en el nombre de Jesús y llena nuestra vida de la verdad y aviva el llamado en cada una de nosotras, Señor. En el nombre de Jesús te bendecimos, Señor. Amén.